¿Qué tal? A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo una sola palabrita, en un texto de hace 2000 años, puede desatar uno de los debates teológicos más intensos que existen? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, analizando una frase clave del Evangelio de Juan. Miren, aquí es donde empieza todo. La gran mayoría de las Biblias que conocemos dicen, y el Verbo era Dios. Pero, por otro lado, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, dice, y la palabra era un Dios. La diferencia parece mínima, ¿no? Solo una palabrita, el un. Pero el cambio de significado es gigantesco. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible que una sola palabra cambie todo el panorama? ¿Es nada más una cuestión de gustos o de verdad hay razones de peso, lingüísticas y contextuales, para irse por una o por otra? Para encontrar la respuesta, tenemos que echarnos un clavado al idioma original, el griego antiguo. Ok, primero lo primero. Vamos a entender de dónde sale la traducción un Dios. No es algo que se sacaron de la manga, ¿eh? Se basa en un detalle muy específico de la gramática griega que tiene que ver con el uso del artículo definido, o sea, la palabra él. A ver, en el texto griego, la frase se lee algo así como, y el verbo estaba con ton teón, y el verbo era theos. Fíjense bien, la primera vez que aparece la palabra para Dios, theos, lleva antes el artículo el, ton. Pero la segunda vez, que es justo la que está en debate, la palabra theos aparece solita, sin el artículo. Y bueno, de ahí parte toda la lógica. Piénsenlo. En español, usamos un o una cuando hablamos de algo que no está definido. Entonces, el argumento dice que si en griego falta el artículo el, pues debería funcionar igual. Eso indicaría que el verbo no era el Dios Todopoderoso, sino un ser divino, o sea, un Dios de menor categoría. Pero a ver, ¿será así de simple? Para saber si esta idea se sostiene, tenemos que revisar tres claves importantísimas. Primero, cómo pensaba el autor. Segundo, su propio estilo al escribir. Y por último, las reglas, ahora sí, más profundas de la gramática griega. La primera clave es ponernos en los zapatos de Juan. Él era un judío del primer siglo, de hueso colorado. Y para él, la creencia más fundamental de todas era el monoteísmo estricto. Solo hay un y único Dios. La idea de meter a un Dios al lado de el Dios hubiera sido, pues, rarísima, totalmente contradictoria a todo lo que él creía. Iría en contra del famoso Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora sí, viene lo bueno. La segunda pista, y para mí es de las más reveladoras, la encontramos en este mismo capítulo. La pregunta es sencilla. ¿El propio Juan usa la palabra theos, sin artículo en otras partes del texto para referirse al Dios Supremo? Vamos a ver. Por ejemplo, en Juan 1:6, el texto dice que Juan el Bautista fue enviado de Dios. En el griego original, la frase es para theu. Aquí la palabra theu, que es una forma de theos, no tiene artículo, y sin embargo, a nadie se le ocurre traducir que fue enviado de un Dios. Todos entendemos que se refiere a Dios Padre. Y no es la única vez, ¿eh? Vámonos al versículo 12. Ahí dice que los creyentes pueden llegar a ser hijos de Dios. En griego es tekna theou, otra vez theou sin artículo. Y la traducción, claro, no es hijos de un Dios, sino hijos de Dios. El patrón se repite en el versículo 13. Dice que estos hijos nacieron de Dios, que en griego es ek theu. Y una vez más, tenemos a theu sin artículo. Y una vez más, es obvio que se refiere al único Dios. Y quizá el ejemplo más claro de todos está en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. La palabra griega aquí es theon, otra forma de theos, y, sorpresa, tampoco lleva artículo. Nadie duda que este versículo se refiere al Padre, al Dios Supremo. Entonces, si lo vemos así, todo junto en una tabla, el patrón salta a la vista. En el mismo capítulo, Juan usa la palabra theos sin el artículo una y otra vez para hablar de Dios Padre. Esto nos dice mucho de su estilo. Aplicar una regla diferente solo para el versículo 1 pues suena un poco inconsistente, ¿no creen? Y esto nos lleva derechito a la tercera y última clave, la gramática. Resulta que el griego tiene reglas muy específicas para este tipo de frases, y que falte el artículo no es un descuido ni una casualidad, tiene una función muy precisa. A ver, esta construcción tiene un nombre medio técnico, predicado nominativo. Suena complicado, pero la idea es bastante lógica. En una oración de este tipo en griego, la palabra que lleva el artículo es el sujeto, y la palabra que no lleva el artículo funciona como el predicado, pero no para decir que son idénticos, sino para describir la cualidad, la naturaleza del sujeto. Ahora, apliquemos esto a Juan 1:1.
Tenemos que hologos, el verbo, sí tiene el artículo. Listo, ese es el sujeto. Y theos no lo tiene. Ese es el predicado. ¿Qué significa esto en español simple? Que el texto no está diciendo que el verbo era un Dios cualquiera. Gramaticalmente, está diciendo que el verbo tenía la cualidad, la naturaleza, la esencia misma de ser theos, o sea, de ser Dios. O sea, aquí está la clave de todo. La gramática es súper sutil, pero muy poderosa. Juan no dice Dios era el verbo, porque eso podría sonar a que son la misma persona, sin ninguna distinción. Al quitar el artículo antes de theos, distingue al verbo del Padre, pero al mismo tiempo le atribuye la mismísima naturaleza divina. Es como decir que tenía la cualidad de ser Dios. Muy bien, ahora que tenemos todas las piezas, vamos a armar este rompecabezas para ver la imagen completa. A ver, repasemos rápido. Primero, el mundo del autor. Juan era monoteísta hasta la médula. La idea de un Dios chocaría con todo su universo. Segundo, el contexto. En este mismo capítulo, él se refiere a Dios Padre sin usar el artículo una y otra vez. Y tercero, las reglas gramaticales. La construcción que usa nos dice que estamos hablando de cualidad, de esencia, no de que sea un algo indefinido. Así que cuando pones toda la evidencia sobre la mesa, la lingüística, el contexto y la historia, todo apunta hacia la misma dirección. La gran mayoría de los académicos y traductores bíblicos están de acuerdo en que el verbo era Dios es la traducción que de verdad captura el sentido y la intención del griego original. No es una elección al azar, sino una decisión bien fundamentada. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Un simple artículo, o más bien, la falta de él, nos abre una ventana a un universo de significado teológico, histórico y lingüístico. Nos recuerda que a veces los detalles más pequeños esconden las verdades más grandes, ahí esperando a que alguien las descubra. ¿Qué otros tesoros se esconderán en estos textos antiguos? La exploración, la verdad, apenas comienza.